Mientras planteáis alguna de las preguntas de las 4 personas, no sé si están Blanca y Olga. Olga sí. Blanca creo que se ha tenido que ir, ¿verdad? Creo. Que vuelve. Si queréis preguntar algo, sí, y sin que parezca que tengo una obsesión con la judicatura, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es curioso que habéis hablado los dos y Blanca y Olga han planteado, Olga muy en la línea de Manuel, ¿no? Pero ha planteado la renovación de teoría sobre la aplicación del derecho, la renovación sobre cómo abordar conflictos tal, la especialización de la Fiscalía, la especialización de la abogacía. ¿Y aquí los jueces no se especializan? No, de verdad que no pregunto. No, pero que está bien, está muy... Pero da la sensación, y eso incide con algunas sentencias que no entendemos, y entonces pensamos que como somos todos seres humanos, pues a lo mejor falta una formación. Se han dicho esta tarde cosas importantísimas, que a lo mejor no todo el mundo tiene. Son temas muy delicados, que hay que saber mucho, y no parece que estemos dedicados a formar todo el mundo, ¿no? Planteo. Bueno, yo creo un poquito, Mercedes, que también va con la estructura judicial de planta que tenemos. Es decir, el juez se especializa cuando se crean juzgados especializados. Hay jueces especializados en lo mercantil y en Sevilla hay 3 juzgados en lo mercantil. Saben más mercantil que nadie porque están en eso. Existen juzgados de violencia de género, hay 4, y los jueces están especializados, familia. Pero en el ámbito penal no existen juzgados de determinado delito. Entonces ocurre que ese juez, que es especialista en derecho penal, pero claro, después tenemos sus divisiones, pues será un magnífico profesional, podrá estudiar, pero obviamente igual no llega al nivel de perfeccionamiento, por ejemplo, que Aguilar, que comentaba antes Enrique, que es una referencia nacional e internacional, fue el primero y se ha dedicado a eso. O los fiscales de sala, que los hay incluso de delitos contra la seguridad vial, pues son increíbles, pues nada más que se dedican a esos temas. Nos pasa también a los abogados. Hoy se dice, yo soy penalista, yo soy tal. Pero hay muchos abogados todavía que llevan de todo. Yo, afortunadamente, y digo afortunadamente porque puedo vivir del derecho penal, pero esta tiene su parte crematística que necesitamos. Entonces, quién sabe, quien mucho abarca, poco aprieta. Si tú te especializas en algo, y aún así, tampoco soy especialista en decir, bueno, pues yo soy especialista en delito de tal, en delito de... Eso ya es muy complicado. Muy complicado, vayamos haciendo. Manolo. Hola, buenas tardes. Soy Manolo Rosado, presidente de la Red de Municipios Orgullosos de Andalucía. Muchas gracias a los 4 intervinientes. Ha sido muy fructífera, pero tengo una duda que quiero plantearle al señor fiscal, a Enrique, con todo el respeto y con todo el afecto, pero yo quisiera saber. Tengo una duda, aquí ha planteado una serie de requisitos, de tipología. Quítate, Manuel. No se oye, mejor así, quítatela, ¿no? Quítatela. Se ha planteado una serie de tipologías de lo que es más o menos definir lo que son delitos de odio con respecto a motivos, a circunstancias, colectivos de personas. Pero yo creo que esto es bastante interpretable muchas veces de la justicia. Y tengo una duda que me ronda desde hace varios días, voy a hacer también un poquito de polimalo, pero quisiera saber la diferencia entre una conducta absolutamente rechazable y lo que son expresiones que inciden a la humillación, porque no sé dónde está el tope o hasta dónde hay que llegar para considerarlo de esta forma. Supongo que sabe ya por dónde voy. Sí, vamos a ver. Por supuesto, lo que hay que hacer es cada caso concreto. El establecimiento de reglas generales tiene peligro. A ver, una conducta rechazable por nombre, simplemente lo que estábamos hablando antes. Hecho odioso. La propia circular de la Fiscalía General del Estado, de 2009, habla de no todo hecho odioso constituye un delito de odio. Es decir, hay cosas que yo rechazo, por ejemplo, porque ese mensaje yo considero que no se puede admitir, que es absolutamente rechazable porque va en contra de cualquier tipo de principio. Pero de ahí a integrar el delito, es decir, que públicamente incite al odio, a la humillación o a la violencia contra un determinado colectivo, hay un camino que es el que hace diferenciar esa conducta que yo simplemente critico a una conducta que sea delictiva.
No sé si me explico. Claro, la ética, ¿cómo, no? ¿Cómo gestionar la ética? Sí, por una parte, el pacto de la ética, el pacto social de la ética, y el pacto de aquello que sí merece un castigo, ¿no? O algo coercitivo. Es lo que decía, que el derecho penal siempre actúa en los casos más graves, pues lógicamente no por toda expresión, por desafortunada, rechazable, por emplear el término que usted mismo ha empleado, etcétera, es delictiva. Es delictiva. La libertad de expresión, como decía antes, admite prácticamente todo. Si nos vamos ya a un ámbito general, los políticos se dicen de todo menos bonito, y sin embargo casi nunca se interpone aquella por calumnias. ¿Por qué? Porque en el ámbito político nuestro Tribunal Constitucional dice que se admite todo tipo de crítica. Es más, la propia Constitución, el Tribunal Constitucional, admite las críticas a la Constitución, el que es contrario a la Constitución. Por lo tanto, son opiniones que a mí pueden no gustarme, y son de ahí a que sean delictivas hay un paso, que es precisamente que supongan una incitación al odio, a la discriminación, a la humillación a un colectivo concreto. Bueno, se lo pregunto porque con respecto a esta denuncia que se nos archiva, con respecto al famoso cura de Cantillana que recibí hace 2 días, firmada por usted, ¿no? Sí, en la soy que yo. yo entiendo que desde una tribuna de un espacio público como es una parroquia, para más colmo la Asunción de Cantillana, con todo el, digamos, con todo el target amplio que tiene, con todo mi respeto a los cofrades, pero con todo el número de personas que acuden a ese tipo de eventos. Expresiones sobre la homosexualidad que llaman vida de vicio, es verdad que va acompañada de una cierta reflexión, pero expresiones en las que yo me pongo en el pellejo, en la piel de una persona menor, una persona trans menor, por poner un ejemplo, en la que se dice hoy me da por una cosa y mañana me da por otra. Creo que sí se incita a la discriminación. Bueno, esto no va a interpretar la justicia, pero simplemente creo que todo esto es interpretable también muchas veces, y que lo que consideramos discriminación puede haber ahí un amplio margen. Y después, por otro lado, una pregunta que le quiero hacer, se ha dicho que, por ejemplo, cuando alguien lleva tatuajes nazis, banderas y demás, son elementos que aluden a que esta persona pues pueda tener digamos, un entorno que invite al odio. Hace unos días, hace una semana aproximadamente, hemos visto en los medios que se ha reabierto la investigación a los jóvenes que, entre comillas, atacaron al autobús Hazte Oír, y se les acusa de delitos de odio contra las personas de ultraderecha por tener tatuajes. No sabemos qué tatuaje tiene una persona que se alude contra ultraderecha, pero pregunto yo, ¿una sotana podría ser también un agravante al estilo de un tatuaje y demás? Otra pregunta que hago y ya me callo. Gracias. Qué buena. Bueno, la sotana es buena. Voy a intentar hacer lo mismo de rápido con las respuestas, que eso puede ser más complicado. Vamos a ver, respecto a la homilía, bueno, él me está planteando un caso concreto de una denuncia que hemos recibido en Fiscalía, de una homilía que se da efectivamente por un cura en Cantillana, como digo, la feria de la patrona, etcétera. Vamos a ver, yo en este caso, eso es lo que yo califico como opinión rechazable, creo que incluso empleo el término reprobable en mi informe, ¿de acuerdo? Pero de ahí, vamos a ver si yo, por supuesto, escuché la homilía, vi y escuché la homilía entera, y estaremos de acuerdo. ¿Estaba grabada la homilía? Sí, porque era en streaming, porque no, como lo podía todo el mundo al pueblo, pues se grabó. Entonces se presenta esa denuncia y él... Con lo cual tiene más difusión. Efectivamente, efectivamente. Aquí quizás la discrepancia que podamos tener está en el contenido del mensaje. Entonces, este señor, desde mi punto de vista, que tan transmisivo como cualquier otro y demás, hace una serie de disquisiciones filosóficas, habla de totalitarismo, el individualismo, etcétera, etcétera, humano, y va haciendo, todo eso lo va haciendo a lo largo de la homilía. De hecho, es que esa expresión, en referencia a la homosexualidad, está metida con calzador, porque no tiene coherencia con el resto de la homilía completa, que viene a durar unos 17 o 19 minutos, si no recuerdo mal. Y en uno de esos momentos, en ese repaso filosófico en cuanto a la evolución del individuo, dice, hombre, fijaros si es aberrante
que uno se pueda levantar por la mañana sintiéndose hombre y resulta que por la noche o al otro día diga que se siente mujer. Y después de ahí habla del autoritarismo de los políticos y dice que los políticos se llevan dinero, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que es una expresión reprobable, rechazable, etcétera. Pero, como en ese discurso filosófico más o menos afortunado, o en este caso completamente desafortunado, no podemos, desde mi punto de vista, deducir que hay una discriminación o una incitación a la discriminación o al odio. Da una opinión, bueno, insisto, una opinión personal, efectivamente, a un grupo de feligreses que además se transmite por streaming, pero concluir que eso conlleva una discriminación concreta, ¿qué dice? Vamos a ver, la discriminación significa no dar a cada uno lo que tiene derecho a recibir por algún motivo concreto. Por ejemplo, no sé si me explico, eso significa la discriminación, es decir, yo tengo derecho a una prestación y usted no me la quiere dar, yo tengo derecho a una serie de facultades que usted me las quiere negar simplemente por mi condición. No es lo que dice desde mi punto de vista, y eso fue el motivo. El archivo en este caso de la causa, sin perjuicio de lo que decíamos antes, se puede abrir perfectamente, se puede reproducir ante el juzgado. Me preguntabas qué es la denuncia en fiscalía en el juzgado. La consecuencia de esta denuncia se presentó en fiscalía, yo la informo considerando que no existen indicios de delito y se le notifica a la entidad denunciante para que en su caso pueda acudir al juzgado y presentar esa misma denuncia. Y va a hacer una pregunta que la ha orientado un poco Manuel también. Es decir, como es genérico y parece algo de injurias y que afecta al honor, si hubiera nombrado a una persona trans, ¿el honor no es personal? Quiero decir, sí, bueno, claro, si se hubiese, claro, quiero decir, que pero no, difícil, yo creo que no lo va orientando por ahí, sino lo va orientando si a consecuencia de ese mensaje concreto podemos deducir que lo que se persigue es una discriminación, odio, humillación, etcétera, a un determinado colectivo. Eso es lo que yo en mi informe pues consideraba que en ese momento, con esa prueba, que era la mayoría completa, no consideraba que reuniese los elementos del delito y por eso fue. Es más, si hubiese sido al contrario, la crítica pública a ese tipo de mensajes tampoco hubiese sido delictiva, si hubiese sido en los mismos términos. Respecto al segundo, el tema de si la sotana y tatuaje, bueno, como ha explicado Manuel perfectamente, en esos test de inteligencia que no hace esos índices de polarización, lo que se buscan son los indicios. Y si lo que queremos descubrir que existan indicios de que una persona ha atacado a otra por razón de su ideología, vamos a ver, yo puedo llevar los tatuajes y ser de la ideología que yo considere más conveniente, y en eso nadie puede entrar. El problema está en que yo demuestro mi ideología con ese tatuaje, hasta ahí ningún problema. El problema es que si yo ataco a otra persona con la que, uno, no tengo relación ninguna, segundo, no he tenido ningún conflicto con él, tercero, no nos conocemos siquiera, ¿a qué viene esa reunión? Pues mire usted, es que ese tatuaje que usted lleva ya es indicio, que no prueba, indicio, de que efectivamente hay una ideología en su trasfondo. Pero es que resulta que la cazadora que lleva el otro es indicativa de que su ideología es absolutamente la contraria a la suya. Luego, si usted no se conocen de nada y usted directamente le agrede, esos son los indicios, lo que hablaba Manuel, que me va a poder concluir ante un tribunal que efectivamente la única motivación era la razón de ideología. No sé si con eso... No, y has tocado un tema que supongo que mañana saldrá en la mesa sobre libertad de expresión y que es el del autobús de Hazte Oír, que ese es el peligro. Es decir, a uno le parece muy bien que pague el que nos ofende, ¿no? Pero claro, tú también ofendes. Entonces, claro, eso tiene que ser un pacto exquisito, ¿no? Lo que se ha hecho, cómo viene un autobús insultando, obviamente, con mensajes discriminatorios y humillantes a los niños trans, obviamente. Hay gente que le impide la entrada y son los que al final son acusados, ya veremos cómo queda, ¿no?, de delito de odio. Es que claro, hay que tener mucho cuidado cuando queremos no ir según qué cosas que son despreciables, pero es que para otra gente lo nuestro es despreciable. Digo yo, la convivencia es ponernos de acuerdo todos para que lo despreciable al final no suponga un daño irreparable en el cuerpo moral, en el cuerpo ético y en la convivencia, ¿no? Vamos, de locuras perfectamente se podría decir que pertenecen a un grupo que voluntariamente castran sus deseos sexuales con las consecuencias psicóticas que yo pudiera decir. Es decir, hay alguien que puede pensar eso y no puede ser discriminado.
en mi opinión. Voy a intervenir dos cositas. Por un lado, cuando yo decía en la presentación que algo estábamos haciendo mal, es porque desde el activismo, en sentido más amplio, nos sentimos profundamente frustrados. Vemos que a unas mujeres que llevan en unas parihuelas una vulva, la condenan o la juician por ofensa de sentimientos. Por unas parihuelas lleva una vulva y entonces es una... coño insumiso, vamos. Y la enjuician por ofensa de sentimientos religiosos. Parece que está muy claro. O sea, hay determinados comportamientos y tendrá una explicación lógica y racional y jurídicamente sostenible, pero desde luego desde la parte del lego, del no especializado, lo que vemos es que determinados actos se enjuician con mucha severidad y en cambio otros son muy poco juzgados, o sea, o muy poco castigados. Para las personas LGTBI, que viene además con una carga de deterioro emocional muy profundo, tenemos expertos como Gabriel J. Martín, que habla que la homofobia interiorizada es un estrés postraumático, determinados comentarios que en situaciones normales podrían parecer, bueno, pues desagradables, afectan emocionalmente, son tremendamente dolorosos. Entonces, yo sé que eso es difícil jurídicamente casar, ¿no? Por eso decía que algo estamos haciendo mal desde el activismo cuando no conseguimos que lo que parece obvio, que nos causa un gran sufrimiento, están promocionando un discurso de odio, al final no tenga castigo o el reproche penal que parece lógico, ¿no? Tal vez sería también necesario establecer una continuidad, o sea, ese comentario que aisladamente, dicho en una homilía, en una hermandad de Cantillana, que parece que empieza y termina ahí, realmente responde a un proceso mucho más amplio, donde hay muchas más personas involucradas y que hay otras personas dentro de ese ámbito que sí llevan a la agresión. Es decir, no es solamente un sacerdote que dice algo, sino que detrás de ahí hay agresiones físicas en otros lados con el mismo argumento. O sea, es decir, que de alguna forma conforma una banda armada en delitos de odio, sabiendo que soy lego y que mis palabras entenderlas en el contexto del lego, ¿no? Porque de luego al final queda esa sensación de frustración. Nosotros hemos hecho 2 denuncias a la Fiscalía en Sevilla y las 2 no han sido rechazadas. Y como decía Manolo, luego vemos que sí a los chavales que actuaron ante el autobús de Astoí, pues sí. Y seguramente hay razones, y yo no digo que no la haya, pero también debería la sociedad y los operadores jurídicos comprender nuestra frustración. Y eso al final también, como dijo Mercedes antes, las palabras de Ortega y Gasset, la verdad ocultada o negada busca venganza, ¿no? Y entonces esa frustración no está. Y por último, a Blanca ha planteado un tema fantástico en el último momento, que nos excede de esta jornada, sobre la intersexualidad y cómo eso rompe absolutamente, ¿no? Hay un debate ahora mismo en el mundo feminista muy importante y yo sigo en esa estela que has planteado tú. La intersexualidad demuestra que no existen las mujeres biológicas, que las mujeres no nacen, no hay unas mujeres que menstruan y la mujer que no menstrua no es mujer, porque tenemos ahí las mujeres SIA que no menstruan, que nunca tendrán menstruación, porque entre otras cosas carecen de ovario, de útero, etcétera, porque nacieron con genes XY y nunca lo va a generar, pero bueno, eso rompe un poco el debate muy interesante, pero me temo que cede mucho en este momento. Muchas gracias. Simplemente de forma muy breve, lo de la sentencia famosa, al final esa sentencia fue absolutoria, va por otro delito, que es un delito contra los sentimientos religiosos, pero que no hay que confundirlo, quiero decir, contra los sentimientos religiosos están amparados en España todas las religiones. Quiero decir, si hubiesen cogido a la mujer de Mahoma y hubiesen hecho lo mismo, también se le habría dado delictivo. Es decir, no hay una confabulación, digamos, porque sea ningún poder. No, si hubiesen ido con Mahoma o hubiesen ido a una mezquita a hacer ese tipo de actividades, pues probablemente también si hubiésemos considerado que había motivo, se hubiese llevado. Y de hecho, la sentencia es absolutoria por falta de autor, que no por falta del hecho. Si nos leemos la sentencia, lo que acaba diciendo el juez de penal es que no sabe exactamente quién realiza esa intervención en cuanto al credo. Quiero decir con esto, no se castigan las ideologías, se castigan cuando yo
con mi ideología contraria a esa, en el caso de los sentimientos religiosos, yo hago vulneración y escarnio, que dice que lo define el Código Penal del 525, de esos dogmas, creencias o ceremonias o ritos que se emplean en esa religión. Eso es lo que se aplicó en este artículo. Es tan difícil, yo lo entiendo, y debe ser lo más difícil, ¿no? Pero es tan difícil ver cuáles son los buenos ofendidos y cuáles son los malos ofendidos. No hay, decir, no hay buenos ni malos ofendidos, hay El ofendidos. movimiento religioso, yo no puedo, la fe es la fe y no se puede obligar a nadie a no creer en algo ni a creer en nada. De hecho, si yo hago el escarnio de quien no cree nada, también lo estoy. Un momento que entonces ahora, precisamente en Málaga... es que el pensamiento científico no va a tener quien lo defienda tampoco, claro. Porque hay algunos que están ofendiendo al pensamiento científico permanentemente y nadie se le ocurre poner una querella. Ha ofendido usted al pensamiento científico, la teoría de Darwin y la de Newton, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con la Sí, por supuesto, y de hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dictado la sentencia con eso. Los mismos, Enrique. No, en eso yo discrepo. No, yo no sé si a lo mejor esa percepción es porque... Usted lo ve del otro no. Lo sabe, puede ser a lo mejor que todos los ataques se dirijan hacia un mismo sitio, no hacia otro tipo de religiones, pero por ejemplo en Málaga, ahora mismo a mi compañera de delitos de odio en Málaga, le están cayendo casi la más grande porque precisamente a quien lleva acusado por delitos de odio es a 2 sacerdotes, allí en Málaga, por un tipo de mensaje, en este caso xenófobo, contra los musulmanes en Málaga. Sí, está ahora mismo publicado porque los ha llevado a juicio, los lleva a juicio y los va a acusar. Quiero decir que no existe ninguna conspiración para una determinada religión, ni muchísimo menos. Lo otro es una cuestión de interpretación jurídica. Afortunadamente el derecho no son 2 y 2 cuadros. De todas formas, yo con esto termino. Yo creo que precisamente hablando de ese tipo de inquietudes, nosotros estamos fomentando precisamente las reuniones con los distintos colectivos de estos grupos, que nada para que nos hagan precisamente llegar ese tipo de inquietudes que a lo mejor hablándolo de esta manera se pueden solventar muchas dudas o muchos problemas. Decía, bueno, sí, ya sé que es por esto, a lo mejor no estoy ni de acuerdo con la respuesta que me dan, pero por lo menos conozco la respuesta que me van a dar. Creo que me toca a mí. Agradecer la asistencia. Yo quería decir una perdón. Pues mira, y ya despides. Bueno, no, eso te lo dejo a ti, que lo haces mejor. Yo pedí la palabra porque cuando tú dijiste, Mercedes, si hubieran acusado a una persona en concreto, solamente por recordar el caso de Violeta Friedman en los años 80, o sea, que tú no tienes que tener, no hablando del derecho penal, sino del derecho al honor, ¿no? No tienes que sentirte tú con nombre y apellido personalmente ofendida, sino como parte de un colectivo, ¿no? Recordamos todo el caso de Violeta Friedman, pero ya me apetece meterme en el debate muy brevemente, porque de lo que estamos hablando aquí son de parámetros de lo que decíamos hemos dicho varios en nuestras intervenciones, de los pilares del Estado democrático. Por una parte, un pilar del Estado democrático es la participación ciudadana de todos y todas, de todes, con justicia de reconocimiento, pero por otra parte tenemos la libertad de expresión. Entonces, la libertad de expresión es clave para un Estado democrático. Al mismo tiempo, no puede ser usada para que ciertas personas interioricen o ciertos colectivos esa sensación de no pertenencia, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. A mí donde me parece que puede producirse la perversión en delitos como el de los sentimientos religiosos es que sea la mayoría la que se apropie de figuras que están diseñadas para proteger a minorías, a colectivos minoritarios, y nos encontramos con situaciones en las que es la mayoría la que está de alguna manera haciéndose con las riendas de la interpretación. En el caso de los delitos contra los sentimientos religiosos me parece bastante claro que es la Iglesia Católica la que está haciendo mayoritariamente uso de ese delito, mientras que si lo contrastamos con los delitos de odio, la idea es que sean colectivos muy excepcionalmente, cuando se esté afectando a su capacidad de participación democrática, se pongan cortapisas a la libertad de expresión, que es la clave del sistema democrático. Es un equilibrio muy, muy, muy delicado, pero yo creo que sin tener en cuenta la lógica mayorías-minorías nos lo cargamos, acabamos dándole la protección de las minorías a las mayorías que ya la tienen de forma espontánea. Es tan delicado como fundamental, y por eso vuelvo a agradecer de verdad haberos oído a todos, ¿no? A Olga, a ti, Blanca, a Enrique, a Manuel, porque verdaderamente estos son los temas de los que nos deberían estar ocupando. Es
O sea, aparte de pandemias, amenazas y miedo a la economía, en fin, y el futuro de nuestros hijos, todo eso, estos son los grandes temas como país. ¿Qué hacemos con la letra? ¿Cómo renovamos el pacto? ¿Cómo seguimos conviviendo? Seguimos conviviendo con un país que ha cambiado y donde hay gente que a lo mejor no entendemos, pero están ahí, que vienen de otros sitios o reivindican otras identidades y están ahí. Entonces, de verdad, gracias infinitas, porque creo que es de lo que deberíamos estar hablando para hacer país, de verdad. Así que muchas gracias. Y a ustedes.